Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a realizar problemas de física térmica sobre teoría de gases. Vamos con la primera pregunta. ¿Bajo qué condiciones de presión y temperatura un gas real se comporta aproximadamente como un gas ideal? Y bien, ahora sí, pensemos. Si tienes la respuesta, entonces puedes pasar a la siguiente pregunta. Ahora, veamos aquí. En esta figura tenemos una representación acerca de los dos gases. Primero tenemos aquí un gas real y aquí tenemos un gas ideal. En el gas real tenemos muchas partículas que se están moviendo en todas las direcciones, mientras que en la representación del gas ideal tenemos pocas partículas. Ahora, ¿cuáles deben ser las condiciones para que podamos tener, para que este gas real se pueda comportar como un gas ideal? Las condiciones serán las siguientes. Dice así, un gas real se puede trabajar como un gas ideal cuando la densidad es baja, la temperatura es alta y la presión baja. Entonces, la alternativa con estas consideraciones sería la C. Eso es la respuesta. Ahora vamos a agregar un poco más acerca de esta teoría de gas ideal. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a ver cuáles son las propiedades que tienen los gases ideales, porque en los siguientes problemas también lo vamos a necesitar. El modelo de gas ideal siempre asume los siguientes supuestos. En primer lugar, nos dice así, si tú tienes un gas ideal de helio, de hidrógeno, de oxígeno 3 o de metano, que es CH4, todas las todas estas moléculas que tenemos, estas moléculas, nosotros lo vamos a representar como una partícula. Es decir, no nos va a interesar qué tan grandes pueden ser o si están de 2 en 2 o de 3 en 3 o de 4 en 4. A todas ellas lo vamos a considerar como si fuera una pequeña pelotita moviéndose dentro de un recipiente. Punto número 2. Las moléculas en un gas, pongamos en el gas de helio, si yo tengo aquí un recipiente y dentro de él voy a tener helio, entonces sus moléculas, las moléculas del gas de helio, todas ellas deben ser iguales. Entonces, dentro de él, estos puntitos de color negro van a representar a las moléculas de helio. Todos deben tener la misma masa y el mismo volumen. Eso es lo que debemos asumir en un gas ideal. Además de eso, también en un gas real, por ejemplo, en un gas real, como hay muchas moléculas, esas moléculas se pueden golpear entre ellas. Una puede golpear a la otra, así que la trayectoria que cada una de estas moléculas va a tener no va a ser así, como en curvas, porque van a estar chocando. Pero en un gas ideal, a diferencia del gas real, ellas no van a chocar. Los choques van a ser pero muy, muy, muy raros. Así que todas ellas van a viajar en línea recta. En línea de esta manera y de esta manera. Entonces, aquí vamos a tener en consideración eso. En los gases ideales, las trayectorias de las partículas siempre deben ser rectas. Y además, su velocidad con que ellas se mueven deben ser constante. Y cuando ellas chocan contra las paredes de un recipiente, ese golpe que va a producir, los golpes que producen luego de su rebote, bueno, entonces golpean y rebotan, aquí vamos a llamarle colisiones perfectamente elásticas. En otras palabras, si él llega con una energía de 10 joules, él debe salir con la misma energía de 10 joules luego de producirle un golpe a la pared. Entonces, esas colisiones siempre deben ser elásticas. Y los últimos dos supuestos. La fuerza de atracción, la fuerza de atracción entre las moléculas para el caso de los gases reales se debe considerar. Entonces, esta partícula que se está moviendo dentro del recipiente, va a ser afectado por la fuerza de atracción de ellas, de estas moléculas. Mientras que en los gases ideales, esas fuerzas no se deben considerar. Y finalmente, tenemos aquí el volumen de cada una de las partículas comparado al volumen del recipiente. Aquí tenemos el volumen del recipiente. Este volumen del recipiente es mucho más, es grande, es muy grande comparado al volumen de la molécula.
Por favor, esto también hay que considerarlo. Y esto serían todo lo que nosotros debemos suponer acerca de un gas ideal. Pasamos a la siguiente pregunta. En esta pregunta nos mencionan lo siguiente. La masa molar se define como el número de partículas en una mol de sustancia, la doceava parte, la doceava parte de la masa de un átomo de carbono, la masa de una mol de sustancia, o el número de partículas en un doceavo un mol de carbono 12. Definición. Entonces vamos a colocar aquí nuestra definición bastante grande y esta definición nos dice así. Llamamos masa molar y lo vamos a simbolizar con una M de una sustancia a la masa de una mol de sustancia. Entonces, si corroboramos nuestra definición con nuestras alternativas, decimos de que la alternativa debe ser la C. Ahora sí, podemos pasar a la siguiente pregunta, pero eso sí, si, si deseas comprender un poco más de lo que es masa polar, entonces mantente todavía en el video y luego de entender puedes pasar a la siguiente pregunta. Pero si ya has comprendido, pasa a la siguiente pregunta para que puedas ir adelantándote. Entonces, vamos a definir qué es masa molar. Para eso debemos ir a la tabla periódica. En una parte de la tabla periódica que nosotros hemos colocado aquí tenemos a los siguientes elementos: al hidrógeno, al carbono, al nitrógeno, al oxígeno, al azufre, al cloro y al sodio. Todos ellos tienen números que están aquí arriba y números que están aquí abajo. Ahora, ¿quién es la masa molar? La masa molar, por ejemplo, para el caso del hidrógeno, su masa molar sería esto de aquí. ¿Qué significa él? Él, según nosotros habíamos visto, o que vamos a ver en el futuro, él no es una masa molar. Él es la masa atómica. Él es la masa atómica del hidrógeno. Entonces, ahora nosotros vamos a definirlo a esa masa atómica como la masa molar y lo vamos a colocar de esta manera. La masa molar del hidrógeno, y lo voy a colocar una H aquí pequeña, debe ser igual a 1.0079. No te olvides eso, pero al costado le vamos a colocar las unidades. Las unidades para el caso de la masa molar debe estar en kilogramo por mol o regularmente lo expresamos en gramos por mol. Entonces aquí vamos a colocar gramos, gramos por mol. Gramos mol a la menos 1. Entonces veamos para otro elemento, por ejemplo para el oxígeno. Para el oxígeno también su número que está ahí abajo, este número de aquí, nos indica la masa molar. La masa molar, o también llamado esto sería el número o la masa atómica. Esa masa atómica lo podemos expresar como masa molar. Y eso, para el caso del oxígeno, debe ser igual a 15.999 gramos mol a la menos 1. Y así, esto también lo podemos hacer para todos los elementos que tenemos aquí, para el cloro, para el sodio, para el nitrógeno y para cualquier otro elemento. Ahora, pero esto es la masa molar, pero para un elemento. ¿Qué pasaría si ya no tengo un elemento, si no tengo un compuesto? Y un compuesto me refiero como el caso del agua, que sería un compuesto. El agua es H2O. Podríamos tener al metano, CH4. O también podríamos tener al cloruro de sodio, NaCl. Todos estos son compuestos porque están formados por más de un elemento. Aquí tengo elementos de hidrógeno, elementos del oxígeno, elementos del sodio y elementos del cloro. Ahora, ¿qué sucede para que nosotros podamos encontrar esta masa molar? Por ejemplo, para el caso del agua. Para el caso del agua, entonces decimos, quiero hallar la masa molar, pero para el caso de un compuesto llamado agua. Entonces colocamos aquí la masa del agua. El agua sería H2O, así lo vamos a simbolizar. Debe ser igual a la masa molar, pero de los dos átomos de hidrógeno. Aquí tenemos dos átomos de hidrógeno, entonces vamos a colocar dos veces la masa molar del hidrógeno más un átomo de oxígeno. Entonces, más 1, la masa molar del oxígeno.
Y como nosotros ya hemos encontrado los valores para cada uno de ellos, en la parte superior simplemente agarramos y reemplazamos. Dos veces la masa molar del oxígeno sería, del hidrógeno sería 0,10079 gramos mol a la menos 1 más 1 del oxígeno sería 15,999 gramos mol a la menos 1. Y con esto ya tenemos, haciendo las operaciones respectivas, esto de aquí nos debe de salir la siguiente cantidad. 18,0148 gramos mol a la menos 1. Ahora, en el bachillerato, especialmente en física térmica, solamente en física térmica, vamos a considerar solamente los valores enteros. Por ejemplo, la masa molar del hidrógeno 1, la masa molar del oxígeno no 15,99 sino 16, para poder simplificar los cálculos. Entonces, la masa molar del agua debe ser simplemente 18 gramos mol a la menos 1. Esto es lo que debes ir comprendiendo entre la diferencia de la masa molar para un elemento y la masa molar para un compuesto. En esta pregunta nos dice así, el mol es definido como. Entonces, para poder saber cuál es la alternativa correcta, tenemos que irnos de frente a la definición. Y la definición nos dice así. Un mol, o mejor dicho, el mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene el mismo número de entidades elementales, que pueden ser átomos, moléculas, iones, que el número de átomos presentes en 12 gramos de carbono 12. Si seguimos esta esencia, y por favor, siempre vienen preguntas de esto, ¿qué es el mol? En el paper 1 siempre vamos a tener esos conceptos, así que debes tenerlo en cuenta. Así que la clave, según esto, sería la B. Y si tú entiendes el concepto de mol, pasa a la siguiente pregunta. Y si no, por favor, quédate aquí porque te voy a explicar qué significa toda esta teoría que estoy colocando aquí. Para poder comprender lo que es una mol, vamos a comenzar primero con el carbono. Carbono 12. El carbono 12, 12,6, ya tú debes saber aquí que el 12 que está aquí representa la masa molar. Este 12 va a representar a nuestra masa molar. La masa molar del carbono debe ser igual a 12 gramos mol a la menos 1. Y bien, eso es lo que nosotros debemos comprender primero. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Se hizo un experimento donde se encontró que cuando agarrábamos esta masa atómica del carbono y lo colocábamos en una balanza, al momento de colocarlos a ellos en una balanza, la balanza comenzaba a medir. Medía aquí la masa que estaba depositándose aquí. Por cada átomo se medía una masa, pero cuando fuimos sumando uno, otro y otro, conforme se fue colocando, se descubrió lo siguiente. Y aquí esta es la parte más importante, por favor, mucha atención aquí. Entonces, conforme se fue colocando todo el carbono sobre él, descubrió que para obtener 12 gramos, solamente para que la balanza marque 12 gramos de carbono, entonces se han necesitado una cierta cantidad de átomos de carbono. ¿Cuánto es esa cantidad? Se comenzó a contar cuántos átomos de carbono habían en la balanza y se logró descubrir que esa cantidad era 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. De carbono 12. Entonces, hemos necesitado esa cantidad, esta cantidad de carbonos aquí en fila, todos así en fila, todo un gran montón de carbonos, que es esta cantidad, para solamente tener 12 gramos. 12 gramos es juntando toda esta cantidad de átomos de carbono. Así que con eso no se quedaron felices. Pero
Lo que hicieron es hacer otra investigación más. Ya no vamos a agarrar el carbono, sino vamos a agarrar a otro elemento como el helio. El helio 4,2. Entonces, en el caso del helio 4,2, también sabemos de que la masa molar para el caso del helio, como es un elemento, no tenemos que hacer nada más que saber qué número debe estar aquí. Su masa atómica representa su masa molar. La masa molar del helio debe ser igual a 4 gramos mol a la menos 1. Y de la misma forma, se quiso medir 4 gramos. Queremos saber 4 gramos de helio. 4 gramos de helio, ¿cuántos átomos debo estar colocando aquí para poder encontrar esta masa de 4 gramos? Así que en el experimento también se comenzó a colocar átomo por átomo y se encontró que la cantidad de átomos aquí que estamos colocando para que nuestra balanza mida 4 gramos, también tiene esta cantidad. 6.022 por 10 a la 23 átomos de helio 4,2. Esa es la cantidad de átomos. Pero dirás, pero aquí hay un montón, profesor, aquí hay un montón y aquí solamente hay poquito. ¿Cómo pueden tener la misma cantidad? Recuerda de que los átomos de carbono son más grandes y como son más grandes van a ocupar más espacio. Los átomos de helio son más pequeñitos. Entonces, en este pequeño volumen ya habrán esta cantidad de átomos. Y finalmente comenzaron a investigar un poco más y dijeron, ¿y qué pasa si tenemos agua? El agua es un compuesto y en ese compuesto entonces el agua es H2O. Y cuando queremos encontrar su masa molar para él, ya lo hemos visto anteriormente, su masa molar, la masa molar para el H2O es aproximadamente 18 gramos mol a la menos 1. Entonces, se dijo lo siguiente, ¿cuántas moléculas, ya no hablamos de átomos, hablamos de moléculas, cuántas moléculas de agua deben colocarse aquí para poder tener 18 gramos? Si yo quiero tener 18 gramos de agua, ¿cuántas moléculas de él debemos colocarlo aquí? Entonces también se hizo la misma investigación y se encontró lo siguiente. Se encontró que la cantidad de moléculas de agua que son necesarias para poder tener 18 gramos, y aquí aparece una gran cantidad de moléculas de agua, pero no, aquí también tenemos 6.022 por 10 a la 23, ya no son átomos como en el caso del helio, ni como el caso del carbono, sino ahora son moléculas. Entonces aquí colocamos moléculas de agua. Y se encontró lo siguiente, un patrón en todos ellos, que si tú tienes el carbono 12, y si quieres encontrar 12 gramos de carbono, debes colocar esta cantidad de átomos. Si quieres encontrar, para el caso del helio, que tiene una masa molar de 4 gramos por mol a la menos 1, se encontró que el número de átomos es esta. Y para el otro también es esta. Entonces, aquí nace una nueva definición y es la palabra mol. La palabra mol va a estar relacionado con la cantidad, con esta cantidad 6.022 por 10 a la 23. Esto debe ser una mol. Una mol que puede ser de átomos o puede ser de moléculas, puede ser de iones, puede ser de carros, puede ser de lapiceros, de cualquiera. Siempre que digas tengo una mol y te dices tengo una mol de lapiceros, entonces estás diciendo que tienes 6.022 por 10 a la 23 lapiceros. Esto va a ser una nueva forma de cómo nosotros podemos medir esas entidades o esas partículas o esos objetos que tenemos. Y desde ahora, entonces, vamos a indicar lo siguiente. Cada vez que nos dicen que tenemos una mol, nos están indicando este número, 6.023 por 0.22 por 10 a la 23. Además de eso, ahora voy a aumentarles algo más que lo vamos a necesitar para la siguiente sesión. Y es esto. ¿Qué significa la masa molar? La masa molar tiene esto, 4 mols
4 gramos mol a la menos 1. Esto significa que 4 gramos de helio, 4 gramos de helio, si buscamos 4 gramos de helio, deben haber una mol. En 4 gramos de helio debe haber una mol. Y si nosotros queremos, ya no 4, sino queremos 8 gramos. Si queremos 8 gramos de helio, entonces lo que debemos tener ya no es una mol, sino son 2 moles. Entonces, si en nuestra balanza 4 gramos tenía toda esta cantidad de átomos y ahora buscamos el doble de masa, entonces debemos aumentar muchos átomos más, que sería 2 moles. O en otras palabras, 2 veces toda esta cantidad de átomos. Y si queremos el triple, si queremos, por ejemplo, 40 gramos de helio, simplemente debemos obtener 10 moles. Con 10 moles de helio podemos tener 40 gramos. Muy bien, ahora sí, con toda esta explicación pasamos al siguiente problema. En este problema nos dice así: ¿cuál es la masa del carbono 12 que contiene el mismo número de átomos como 14 gramos de silicio 28? Entonces, primero debemos considerar lo siguiente. Nos dicen de que debe haber la misma cantidad de átomos. La misma cantidad de átomos como lo que tiene 14 gramos de silicio 28. Entonces, primero vamos a averiguar cuántos átomos tiene silicio 28. Para eso, nosotros debemos recordar aquí lo siguiente. Silicio. El silicio 28, esto de aquí nos indica la masa molar. En el video anterior he explicado justamente lo que significa esto. Entonces, aquí tenemos la masa molar del silicio debe ser igual a 28 gramos mol a la menos 1. Esto quiere decir lo siguiente. El significado de la masa molar es esto, que por cada 28 gramos de silicio, debemos tener una mol, 28 gramos de silicio, debemos tener una mol de átomos. Recuerda de que el silicio es un átomo, entonces aquí debemos tener una mol de átomos de silicio. Muy bien, ahora, pero nosotros tenemos no 28, sino tenemos 14 gramos. Entonces aquí debemos decir 14 gramos de silicio, entonces no debe haber una mol en 14. Para que nosotros podamos tener 14 gramos de silicio, solamente debemos tener la mitad, porque 14 es la mitad de 28. Entonces aquí debemos tener la mitad de moles de átomos, la mitad de mol de átomos de silicio. ¿Listo? Entonces ya sabemos cuánto es el número de átomos. El número de átomos debe ser la mitad de una mol. En otras palabras, esto es igual a la mitad de 6.0, y aquí no te olvides la definición de lo que hemos hablado de la palabra mol. Esto sería así: un medio de 6.022 por 10 a la 23 átomos de silicio. Muy bien. Entonces, en 14 gramos de silicio 28 tenemos solamente media mol. Ahora, en esa misma cantidad de átomos, ¿cuántos gramos de masa de carbono 12 tenemos? Entonces, ahora vamos con el carbono. Carbono 12. El carbono 12, como su nombre mismo lo dice, aquí, este carbono 12, su masa molar, siempre trabajemos con eso porque nos va a dar mucha claridad sobre nuestro trabajo. La masa molar del carbono es 12 gramos mol a la menos 1. Esto quiere decir, al igual que en el caso anterior,
nos quiere decir que por cada 12 gramos de carbono, 12 gramos de carbono, nosotros debemos tener una mol. Entonces aquí tenemos una mol de átomos, pero una mol de átomos de carbono. Pero lo que nos están pidiendo es, en la misma cantidad de átomos que tenemos de silicio, ¿cuántos gramos de carbono tenemos? Así que nuestra incógnita sería esto. Esto sería nuestra X. Y ahora nosotros debemos decir aquí, ¿cuántos gramos deben haber en media mol? En media mol, pero en media mol de átomos de carbono. Y al igual que en el caso anterior, si en 12 gramos hay una mol, media mol debe ser simplemente la mitad, 6 gramos. Y la respuesta debe ser la A. Muy bien, ahora sí, pasamos al siguiente problema. En este último problema que vamos a trabajar en el caso del número de átomos, de moles, de la masa molar, nos dice así. Un recipiente contiene 40 gramos de argón 40 y 8 gramos de helio 4. ¿Cuál es el cociente del número de átomos de argón entre el número de átomos de helio en el recipiente? Entonces, lo primero que tenemos que encontrar es cuántos átomos hay en el argón. Entonces, nosotros comenzamos así. Argón. Paso número 1, lo que hacemos es que el argón tiene 40 de número atómico. 40 de número atómico, y este número atómico ya sabes qué significa. Esto de aquí significa de que la masa molar debe ser igual del argón, debe ser igual a 40 gramos mol a la menos 1. O en otras palabras, lo que te están indicando es que 40 gramos de argón, 40 gramos de argón contiene una mol. Una mol de átomos, una mol de átomos de argón. Por favor, no olvidemos eso. Este es el significado de la masa molar. 40 gramos de él contiene una mol de átomos de argón. Vamos con el siguiente. En la siguiente parte hablamos del helio. Helio, también helio 4. Y en el helio 4, ¿qué es lo que nos menciona? De que ese número 4, al igual que en el caso anterior, este número 4 nos habla de la masa atómica, pero también nos da el significado de la masa molar. La masa molar, para el caso del helio, debe ser igual a 4 gramos mol a la menos 1. Y el significado. La masa molar significa de que 4 gramos de helio, solamente 4 gramos de helio, contiene una mol de átomos, pero de helio. Entonces, esto lo vamos a duplicar para que no nos demoremos demasiado. De helio. Y ahora, ¿cuánto equivale una mol? Tú ya sabes cuánto equivale una mol. 6.022 por 10 a la 23. Esto es una mol. Ahora, ¿qué es lo que nos dice en el problema? Que tenemos un recipiente que contiene 40 gramos de argón. Ah, bien. Si tenemos 40 gramos de argón, en 40 gramos de argón debemos tener una mol de átomos. Entonces, el número de átomos de argón debe ser una mol. Siguiente, 8 gramos de helio. Pero aquí nos dicen que por cada 4 gramos de helio tenemos una mol. Entonces, en 8 gramos, aquí vamos a colocar 8 gramos de helio. 8 gramos de helio debe contener ya no una mol, sino debe contener 2 moles. ¿Sí? De aquí lo vamos. Muy bien. Entonces, bueno, aquí colocamos. Contiene 2 moles. 2 moles de átomos de helio. Muy bien, y con esto, chicos, con esto se terminó el problema, porque ahora sí. Entonces, lo que nos están pidiendo es lo siguiente.
Número de átomos de argón. Números de átomos de argón sería 1 mol de átomos de argón. Y abajo, número de átomos de helio. Para este caso, el número de átomos de helio serían 2 moles de helio. Y ahora sí, si vamos a dividir ellos dos, cancelamos aquí. 1 mol con mol se van. Recuerda de que el mol es 6.022 por 10 a la 23, se van. Y lo que nos queda al momento de dividir esto sería 1 medio. 1 medio es la relación entre el número de átomos de argón y el número de átomos de helio. Y esto sería la respuesta. Que tengan un buen día, chicos, y no se olviden, envíenme sus preguntas para yo también poderlo solucionar.